Buenas noches amigos, les quiero compartir un método que me pareció muy importante, que es el método de comparación por parejas. Dice que el método nos permite valorar una a una la importancia de los cargos realizando una jerarquización. Vemos que tanto como en las filas como en las columnas tienen el mismo valor, el mismo cargo, perdón. Dice que el orden que colocamos en la fila de la matriz debe ser el mismo que vaya en las columnas. Como podemos ver, gerente de recursos humanos, liquidador, auxiliar de recursos humanos, encargado de la administración, encargado del reclutamiento y selección. Esta es la matriz. Y aquí vemos las filas. Gerente, vemos que es lo mismo, auxiliar de recursos humanos, encargado de administración, reclutamiento y selección. Colocamos una quinta columna del total. Con este total nos podemos dar cuenta si la tabla nos quedó bien o no. ¿Listo? Vamos a iniciar entonces. Les voy a dar una breve explicación de cómo vamos a iniciar a llenar la tabla. Dice que se coloca un más cuando el cargo de la fila requiere más del factor que el cargo de la columna. Y para su inverso correspondiente se le coloca un menos. En las entradas en que tanto la fila como la columna tienen el mismo, se coloca una X. Como podemos ver, un ejemplo muy sencillo dice recursos de gerente de recursos humanos con gerente de recursos humanos colocamos una X. Gerente de recursos humanos con liquidador necesita, no es tan importante. Gerente de recursos humanos con auxiliar de recursos humanos sí es importante porque siempre van a requerir información. Gerente de recursos humanos con encargado de administración del personal, sí es importante porque siempre va a requerir información. Gerente de recursos humanos con reclutamiento y selección, sí es importante. Seguimos entonces con liquidador de sueldos. Liquidador de sueldos con gerente de recursos humanos, se coloca un más porque si nos vamos a la fila anterior, podemos ver de que el gerente con liquidador iba menos y como es inverso, entonces cuando es inverso, si en el anterior lleva menos, en el siguiente lleva más. Vemos que liquidador de sueldos con liquidador de sueldos colocamos una X, como nos decían nos explicaban, decían de que liquidador de sueldos con auxiliar de recursos humanos va menos porque no es tan importante. Vemos que el liquidador de sueldos con encargado el encargado de la administración del personal sí necesita importancia. Qué pena. Vemos entonces que el liquidador de sueldos con reclutamiento y selección no es tan importante, entonces colocamos un menos. Vemos que seguimos a la siguiente columna, que es auxiliar de recursos humanos con gerente de recursos humanos. Vemos, nos pasamos a la de gerente de recursos humanos y miramos que el gerente de los recursos humanos con el auxiliar, como si es importante, lleva un más. Entonces, en la columna de aquí llevaría un menos porque no se les olvide, compañeros, que es inverso. O sea, nunca pueden ir los mismos cargos positivos o negativos. Siempre tiene que ir inverso. Vemos que auxiliar de recursos humanos con liquidador, nos vamos para la fila de liquidador y vemos lo de recursos humanos. Vemos que en el liquidador él tiene un menos, entonces al auxiliar de recursos humanos pasaría siendo un más. Auxiliar de recursos humanos con auxiliar de recursos humanos, como bien sabemos, X. Auxiliar de recursos humanos con el encargado de la administración del personal, pues como vemos que sí es importante, entonces colocamos un más. Auxiliar de recursos humanos con reclutamiento y selección, como vemos que sí es importante, entonces también colocamos un más. ¿Por qué lo deducimos ahí? Porque como todavía no las hemos realizado, entonces miramos qué importancia incurre con el auxiliar de recursos humanos. Vemos entonces que seguimos a la siguiente fila, que es el encargado de la administración. Vemos que el encargado de la administración con recursos humanos, con gerente de recursos humanos, entonces pasamos a esa fila, miramos con
Vemos que el encargado de la administración de recursos humanos tiene un más, entonces eso nos da a deducir que el encargado de la administración del personal con recursos humanos sería un menos. Encargado de la administración del personal lo vemos con el liquidador. Vemos que el liquidador de sueldos tiene un positivo, pasaría entonces a negativo. El encargado de la administración del personal tiene un negativo, ya miramos por qué, porque nos vamos a recursos humanos y miramos de que él lo tiene positivo. Miramos entonces que el encargado de la administración del personal y el encargado de la administración del personal lleva X. Miramos entonces que el encargado de la administración del personal con reclutamiento y selección aquí está positivo, porque ya miramos qué es la importancia del valor que uno le da, si tienen importancia en el área. Vemos entonces, seguimos a la siguiente columna, que es encargado de reclutamiento y selección. Vemos que lo tenemos en negativo, entonces vamos a mirar que en gerente de recursos humanos el reclutamiento y selección lo tiene en positivo, entonces pasaré a negativo. Seguimos con el encargado de reclutamiento y selección, está en positivo, vamos a ir entonces al liquidador. Vemos que el liquidador con el reclutamiento lo tiene en negativo, entonces pasaría a positivo. Seguimos entonces con el encargado de reclutamiento y selección, con el auxiliar de recursos humanos. Verificamos el de recursos humanos. Nos podemos dar que el de recursos humanos con el reclutamiento lo tiene positivo, entonces pasaría a negativo. Miramos entonces el encargado de reclutamiento y selección con el encargado de administración del personal. Vemos que el encargado de la administración del personal con el reclutamiento y selección lo tiene positivo, entonces por deducción sabemos que va negativo. Podemos ver de que va encargado de reclutamiento y selección, y encargado de reclutamiento y selección lleva una X. Ahora sí, vamos a sumar cuántos más tiene nuestro ejercicio. Vemos que para el gerente de recursos humanos tiene 1, 2 y 3. Colocamos el total. Para el liquidador de sueldos tiene 1, 2, colocamos el total. Para el auxiliar de recursos humanos tiene 1, 2, 3, colocamos el total, vamos llevando la cuenta, que ahí vamos 8. El encargado de la administración del personal lleva 1. El encargado de reclutamiento y selección, como podemos ver, tiene nomás también 1. Y haciendo la cuenta nos da un total de 10. Listo, compañeros, espero que esto les sirva mucho para resolver dudas, inquietudes que tengan. Y a continuación les vamos a presentar la valorización de los cargos.